Digamos que un objetivo, nuestro verdadero amor en lo que hacemos, cómo discernir entre eso y lo que parece pero no es. No A sé si ver, me explico bien con la no te pregunta. termino de entender. Ya, eh, en este camino de decidir qué es lo mejor para mí, normalmente yo tengo que pasar ciertas pruebas, ¿cierto? O sea, tengo que discernir entre las cosas que parece que son mi camino y no lo son, y entre las cosas que parece que no son mi camino y sí lo son. Mm, ya te Eh, entiendo, ya te entiendo, sí. Porque Eh, muchos parece que la gente está haciendo lo que ama normalmente, pero a veces no. Y a veces lo que ama está tan en contra de lo que viene aprendiendo que el camino es difícil, entrar en esa entrega hacia lo que uno siente de alguna manera. Y ahí claro, se claro, cruza mucho del ruido que hacen nuestros propios deseos y las lecciones que hacemos por el karma, ¿no? claro. Y nuestros propios gustos y deseos al comienzo y después nuestras conveniencias, ¿no es cierto? Las conveniencias que nos mete, yo qué sé, nuestros padres o que nos meten nuestros amigos del colegio, ¿no es cierto? Que muchas veces, yo qué sé, salen los panas del grupo de panas que son súper unidos, ¿no es cierto? Súper unidos y de pronto todos quieren ir, yo qué sé, no sé, hay dos que quieren estudiar arquitectura, ¿no es cierto? O hay dos que quieren estudiar medicina. Y se lanzaron los 7 panas o los 5 panas, se lanzaron toditos de estudiar medicina, ¿no es cierto? Y total que la verdad es que eran, de pronto, los dos sí querían medicina, y los otros eran solamente para no separarse de los panas, ¿no? Y de pronto 1, 2 o 3 años más tarde dice, no, ¿sabes qué? Qué tontera, mejor me voy por otro lado. Eh, Sí, eso es fundamental en el proceso, justamente de lo que estamos trabajando ahora en las lecturas que estamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo es? En el obraje que estamos ahorita. El obraje que estamos es el de identidad, ¿sí? Y es justamente descubrir esos elementos, es poder llegar a descubrir esos elementos que somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Descubrir cuáles son ese leitmotiv, ¿no es cierto? Ese motivo de vida, ese motivo de existencia, poder descubrir la razón de mi existencia, ¿no es cierto? Poder descubrir ¿cómo es el propósito de mi vida, ¿no es cierto? A pesar de que por todos los lados nos lleven principalmente las versiones materialistas que nos cuentan que en realidad no existe ningún propósito, ¿no es cierto? Que la vida no tiene ningún propósito, pero entonces te quitan el propósito de la vida y te ponen el propósito que tengas que comprarte un carro, tienes que comprarte una casa, ¿no es cierto? Tienes que tener manejar cierto capital, ¿no es cierto? Y eso es el propósito, ¿sí? Pero hay un propósito real, intenso, o sea, que va más allá de eso, a pesar de que la ciencia, o a pesar de que generalmente no se considera como tal la existencia de ese propósito, eh, pero tranquilamente podemos ver en la naturaleza de que nada, absolutamente nada existe en la naturaleza sin un propósito. ¿Sí? Todo lo que existe en la naturaleza existe para algo. ¿Sí? Hasta la cuica, si lo ubican a la cuica, o sea, hasta la lombriz, ¿no es cierto? Hasta la lombriz que está en la tierra, ¿no es cierto? Existe para algo, ¿sí? Si esa lombriz no existiera, sería muy difícil elaborar el humus, ¿no es cierto? Que le ayuda a las plantitas a crecer. Tiene su razón de ser. La lombriz, la cuica esa, tiene una razón de ser. Si desaparece la lombriz, probablemente no haya ni vegetales, ¿no es cierto? Porque la lombriz es la que logra hacer el proceso para transformar esos vegetales en humus. Si no hubiera, no habría vegetales. Por otro lado, digamos, las hormigas o las arañas o las abejas, ¿no es cierto? Que aparentemente pueden ser tremendamente molestas. Las hormigas, ¿no es cierto? Vienen a veces, se meten en la casa y están tonteando, ¿no es cierto? Pero son unas tremendas limpiadoras,
tienen una función muy importante. Las arañas también. Entonces, si desaparecen, o sea, si todos esos bichos, ¿no es cierto?, van desapareciendo, va el sistema, la vida humana, ¿no es cierto?, como se ha visto, ¿no es cierto?, se tambalea, ¿sí? Se tambalea la vida humana. Se tambalea no solamente la vida humana, la vida del planeta se tambalea. Porque cada uno de los seres, por más insignificantes que puedan ser, tienen su razón de existir. Tienen un propósito, ¿no es cierto? Las hierbas que aparentemente podemos ver ahí en el campo botadas, ¿no es cierto? Y uno dice, qué cantidad de tontera de hierbas, o sea, ¿para qué existe? O sea, qué manera de desperdiciar el tiempo, hombre, no tenías nada que hacer tú, que te pusiste a crear tantas hierbas ahí, ¿no es cierto? Pero cada una tiene una razón de ser, cada una tiene un propósito, ¿sí? Igual todos los vegetales tienen un propósito, todos los animales tienen un propósito. Si uno de esos animales, si una hierba, si un árbol, yo qué sé, si una cuica, si dejan de existir cualquiera de ellos, inmediatamente todo el sistema se tambalea, ¿sí? Todo el sistema se tambalea y le toca a la naturaleza hacer un enorme esfuerzo para volver a reestructurar aquello o para volver a tapar o a solucionar el problema que se creó. Entonces, si la cuica tiene un propósito, ¿no es cierto? Si la abeja tiene un propósito, ¿cómo no va a tener un propósito el ser humano? Todos, el ser humano como ser humano tiene un propósito, ¿sí? Y cada uno de los seres humanos tenemos un propósito. Ahora el asunto es que ese propósito tenemos que descubrirlo, dar con ese propósito, poder encontrar ese propósito, ¿sí? Y ese propósito está presente en nosotros, está presente en el ser humano desde el momento mismo en que nacemos. Venimos con nosotros, es como parte de la impronta que decíamos hace un rato, ¿no es cierto?, del carácter. Es parte de esa impronta, es parte de esa impronta, ¿sí? Y ese propósito que está ahí, siendo parte de esa impronta, podemos nosotros encontrarlo, ¿sí? Y por eso decíamos que un padre, hace un rato decíamos que una de las tareas de los padres es tratar de ver para qué mismo viene este chico, ¿no es cierto? Verle desde el momento mismo en que nace, ¿no es cierto? Ver a qué juega, ya más grandecito, qué juega, qué es lo que más le gusta, ¿no es cierto? ¿Por qué, yo qué sé, a este chico, no sé, le gusta no sé, la pelota o le gusta un juego X o juego y comienza a relacionarse de tal o cual manera, tiene ciertas aficiones. En esos detallitos, en esos aparentes detalles insignificantes que tiene la vida o que los niños hacemos o que, bueno, los niños hacen, ¿no es cierto? Que nosotros cuando éramos niños hacíamos. En esos juegos aparentemente intrascendentes, estábamos expresando de la manera más pura, ¿no es cierto?, nuestra propia naturaleza, ¿no es cierto? Estábamos expresando de la manera más pura nuestro propio propósito. Pero muchas veces lo hemos olvidado, no muchas veces, digamos, el 99.99% de las veces lo hemos olvidado y terminamos confundiéndolo con devenir de las cosas, ¿no es cierto? Con los intereses sociales, con los intereses familiares, ¿no es cierto? Con los intereses, no sé, de los panas, ¿sí? Incluso con un mismo logro espiritual. Claro, claro, nos terminamos autoengañando también, Es porque muy no se loco, ve. ¿Ah? es muy loco eso, porque realmente es un laberinto si no estás atento. Claro, sí. Entonces, y el asunto es que de eso se trata justamente ¿cómo es? La iniciación que estamos haciendo. Es el descubrir eso, es el darnos cuenta que qué somos, quiénes somos y para qué estamos aquí, ¿no es cierto? De dónde venimos, quiénes somos y para qué diablos estamos aquí, ¿sí? Es,
pero es un proceso. Sí, ya vamos a ver más. No me adelanto porque después yo creo que ya mismo, ya nos falta un poquito más de lectura para poder, para llegar a la parte que estamos, ¿sí? A la parte de eso. Pero que es muy interesante. Y ahí nos vamos a dar cuenta en dónde nos vamos perdiendo, en qué nos vamos perdiendo. Y obviamente cómo poder, o sea, descubrimos por qué nos perdemos y después vamos a descubrir cómo poder, cómo poder encontrarnos, ¿no es cierto? Cómo poder irnos encontrando. ¿Sí?